Servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Atención, amigos de la radio, nos vamos de paseo este sábado 22 de julio al Callao y La Punta. Visitaremos la isla San Lorenzo, la isla del Frontón, la base naval y la bahía de La Punta. Además, la fortaleza del Real Felipe, el submarino acorazado Aptao y degustaremos sus exquisitos potajes. Y daremos un paseíto por el colonial balneario de La Punta. Informes e inscripciones, Girón Camaná 158 o al teléfono 427-6793. Cupos limitados. Acompáñanos en este paseo familiar. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Una rosa para el jardín limeño. Santa Rosa de Lima. En su año jubilar, vivamos la santidad junto a Rosa de Lima. 24 de agosto, 1617-2017. 400 años del perfume de una rosa en el jardín de Lima. Oh Rosa de Santa María, bella rosa de Jesús. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Jueves 20 de julio del año 2017. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y faltan 8 días para 28 de julio y el presidente de la República logró cumplir su primer año de mandato. No se rían, pero de verdad, es casi heroico. Hoy día, más tarde en la mañana, voy a estar en el Instituto de Estudios Peruanos en una mesa sobre la evaluación del primer año. Yo creo que el primer logro de Pedro Pablo Kuczynski es haber cumplido un año del poder. Eso será dentro de 8 días. No cantemos victoria todavía, pero todo parece indicar que sí logrará llegar al primer año de gobierno. Y así será en el 2, en el 3, en el 4. Ha logrado llegar a su cuarto. La pregunta es cómo llega, ¿no? Magullado. Atropellado, pues le pasó la mototaxi encima, la combi, el camión, después lo recogieron, lo subieron adentro, lo curaron, lo cargaron, o sea, le pasó de todo. Pero sí va a ser interesante los próximos días, ya les iremos contando, el hacer una evaluación de qué es lo que ha pasado en este año, porque siempre, miren, los aniversarios son para pararse un ratito y mirar para atrás, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué pasó? Y después seguir para adelante, obviamente, la vida continúa. Ahora, donde la vida ya no continúa es en el Ministerio de Justicia, en las Procuradurías Anticorrupción. Julia Príncipe, a ver, ¿cómo se los digo? Fue invitada a retirarse, como se dice así. Hay toda una discusión sobre si fue votada o si renunció. Lo cierto es que sí despidieron a la Procuradora Anticorrupción Ampuero por desobediencia de las instrucciones de su cliente. Y ahí vamos a explicar algo que yo traté de explicar la primera vez que el Estado sacó a Julia Príncipe de su puesto y nadie me entendía lo que yo trataba de explicar, a ver si esta vez sí lo entiendo. ¿Ya? Y Julia Príncipe salió en defensa de la estabilidad laboral de la señorita Ampuero y por supuesto fue despedida. Ella dice que ella no ha renunciado, que la han votado. Bueno, pues la han votado. El asunto es que ya no es más la Procuradora Anticorrupción, ni tiene la Procuraduría Supranacional, o es la presidenta de los Procuradores del Perú, no. ¿Qué es lo que ha pasado? Y este es un problema que tenía la doctora Príncipe y tiene también la doctora Ampuero, por una mala interpretación de la ley que Marisol Pérez ha aguantado durante un año y que debió haber corregido hace mucho tiempo, pero que finalmente ya corrigió con un caso concreto. La doctora Príncipe cree que el procurador del Estado es un abogado que va por la libre, que no tiene ninguna relación con el gobierno. Los gobiernos de turno, decía la señora Ampuero en sus declaraciones, no nos dictan a nosotros lo que tenemos que hacer. No, perdón, el gobierno de turno es tu cliente. El gobierno de turno representa al Estado. Tú eres procurador del Estado, sí, pero ¿quién lo representa?
el gobierno de turno. Entonces, si el gobierno ha decidido que Olmos tiene que ser transferido a un tercero para poderle pagar a sus acreedores y poder pagar su planilla, porque Odebrecht tiene la obra tirada, y tiene que ir todo el dinero a un fideicomiso también para que pueda cobrar después la reparación civil, a ti no se te puede ocurrir por ti, porque tú crees que una mejor manera de defender los intereses es pedirle al juez que detenga la venta. O sea, eso es una interpretación absolutamente antojadiza de los términos en los cuales tu cliente, que es el Estado, ha establecido cuál va a ser su política en estos casos. Entonces, evidentemente se le perdió la confianza, porque la señora Ampuero no estaba actuando de la manera correcta. Y lo mismo en otros asuntos. Por ejemplo, cuando fue a recoger la declaración del señor Marcelo Odebrecht en Brasil, la Procuradora Anticorrupción no quiso firmar el acuerdo, digamos, de no acusación en el Perú contra Marcelo Odebrecht que había ofrecido la Fiscalía brasileña a Odebrecht a cambio de su declaración. Y se fue. Entonces, si tú vas con una política de Estado, y ahí se nota la falta de estrategia conjunta, dicho sea de paso, ¿no es cierto? Esto lo conversas antes de viajar. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia de la defensa del Estado? El fiscal defiende a la sociedad, el procurador defiende al Estado como cliente, es una relación abogado-cliente. ¿Y quién representa al Estado? El gobierno. ¿Qué gobierno? El de turno. El que esté... el ministro es el asesor legal del presidente de la República y del Consejo de Ministros. Los procuradores del Ministerio de Justicia, estos son procuradores del Ministerio de Justicia, tienen como cliente al ministro de Justicia. Y cada ministerio tiene su procurador, además, y cada ministerio puede definir una política para representar de la mejor manera los intereses del Estado en ese ministerio, en esa municipalidad, en ese gobierno regional. Los procuradores son abogados del Estado, pero que trabajan para gobiernos concretos. Ahora, Rosa María, un procurador podría de pronto alegar en su defensa de que ellos defienden al Estado, más no a los funcionarios. No, y nadie le está pidiendo que defienda a Marisol Pérez Destello. Pero si el Estado, a través de una representación que es legal, es un decreto supremo de urgencia 003 emitido por el Poder Ejecutivo en uso de atribuciones legales, establece cuáles son los principios para que el Estado recupere, ¿no es cierto?, las reparaciones civiles, los bienes, etcétera, y que se mantenga, ¿no es cierto?, el normal desenvolvimiento de las obras. ¿Por qué? Porque hay planillas de miles de obreros que están en juego. Ella no puede decidir que no se vende la obra, por lo tanto se paraliza y deja a 18.000 personas sin trabajo, porque dice que no se está cautelando correctamente, porque ella interpreta. Ella no tiene autoridad para interpretar las políticas de Estado, eso es lo que pasa. Entonces, esa procuradora ha excedido sus atribuciones. A ella nadie la ha contratado para que ella interprete la política de Estado. A ella la han contratado, porque la han contratado para eso, para defender al Estado peruano de acuerdo a las pautas establecidas por el Estado peruano. ¿Y quién establece esas pautas? El gobierno de turno, a través de políticas establecidas en decretos supremos, reglamentos, normas. No arbitrariamente, en normas aprobadas por el Ejecutivo que no han sido observadas por el Congreso de la República en ningún momento. Esta norma es de febrero y esta norma tiene problemas, y esta norma efectivamente el Congreso ha querido mejorarla, entre comillas, pero el asunto es que y luego Julia Príncipe se va. La verdad es que Julia Príncipe quedó tremendamente desprestigiada cuando se conoció sus vinculaciones con el partido aprista. Vinculaciones que además han vuelto a saltar cuando en Brasil, y hoy día hay un contundente resumen, si quieren, en la columna de Gustavo Gorriti de la conducta de la Fiscalía frente a Marcelo Odebrecht, ya hablando directamente el fiscal de la Nación, que está encubriendo al fiscal Juárez Atoche. Y que en resumen lo que nos quiere decir el fiscal Juárez Atoche y el fiscal de la Nación es que les interesa un pepino investigar a Alan García o a Keiko Fujimori, que esto es única y exclusivamente contra Toledo y los Humala, y el resto que se pudran. Y que le interesa un pepino la empresa Odebrecht tampoco, ni OAS, ni Camargo Correa, ni todas las demás. Acá hay dos objetivos y el resto que se pudra. Entonces eso es un disparate completo, ¿no es cierto? Sale Julia Príncipe, sale Catherine Ampuero, nombrarán a otras personas que espero que sean las adecuadas. José Ugaz, ex procurador de la República, ha dicho que la decisión le parece acertada, para que vean cómo es esta historia en el mundo de los abogados. La doctora Príncipe, en el gobierno de Antumala, se convirtió en la heroína porque se enfrentaba a los intereses de Humala. Bueno, se fue el ministro, se fue ella,
Y en realidad ella nunca contó su relación con la familia Tambini, que son el notario de Alan García y su gran amigo y abogado, y nunca contó su cercanía al APRA. Tan es así que cuando fue en una entrevista radial, ella dijo, bueno, contra Alan García no se ha encontrado nada concreto. Eso lo dijo. ¿Ya? Entonces, bueno, eso está clarísimo. Ese es el primer lío del día. Con eso amanecemos. Así que felicitaciones a Marisol Perestello, que es una persona recta, que por supuesto ya ahora sí los congresistas fujimoristas quieren interpelar, ¿no? Seguramente, pero ella sabrá defender bien su posición. ¿Será? Y yo lo único que lamento es cuánto se demoraron a hacerlo. Debió haberlo hecho en enero. Rosa María, ¿será Marisol Perestello uno de los cambios para refrescar el gabinete ministerial? No sé si después de esto o por otros elementos o motivos. No lo sé, yo más bien creería que si no hubiera hecho esto, sí se iba. Porque en el Ejecutivo están hartos de que las cosas no salgan por tener pues una procuradora que simple y llanamente decide, digamos, como le da la gana y no de acuerdo a la política que ha fijado el presidente del Consejo de Ministros. Estamos hablando de un decreto supremo de urgencia, tiene el rango de ley. Así es. ¿Ya? Y la procuradora no le da la gana de cumplirlo. Entonces, ¿qué haces con eso? No, porque yo soy independiente. No eres independiente. ¿Quién te contó ese cuento? Acá hay políticas de Estado. Y tú no estás defendiendo los intereses del Estado, sino defiendes las políticas de Estado. No puedes salirte de ese marco legal. ¿Ya? Eso es una cosa de locos. Entonces yo creo que más bien lo que Marisol Perestello ha encontrado ya el ejemplo concreto para poderla sacarla, pero esa siempre ha sido la conducta de estas procuradoras, que además tuvieron un comienzo muy malo, porque acuérdense que tuvo unas frases bastante infelices la doctora Ampuero cuando dijo que ella tenía los ovarios bien puestos. Entonces era un poco vulgar para empezar, digamos, su mandato, ¿no? Pero en fin, esto terminado, se nombrarán a nuevas personas que esperemos coordinen con una fiscalía diferente. Y mucha gente está comparando el proceso Lavallato con el proceso Fujimori. Y claro, ¿qué se hizo en la época que se persiguió a Fujimori? Durante el gobierno de transición se formó una procuraduría ad hoc, se formó una fiscalía ad hoc y se establecieron jueces ad hoc. Eran 6 jueces, 6 fiscales y una procuraduría con 5 o 6 penalistas de primera. O sea, José Ugaz, César Azabache, me voy a olvidar de gente, Ronald Gamarra, puedo seguir dando nombres de excelentes penalistas que se contrataron, Luis Vargas Valdivia, que se contrataron para hacer una lucha que tenía que dar, porque era muy compleja y muy grande, y que lideraron, y que tenían una política. La Fiscalía no puede decir que cuando Marcelo Odebrecht habló de Alan García ya no se le debía preguntar eso porque no estaba en el cuestionario, porque eso es mentira. El mismo fiscal brasileño lo pueden ampliar, ¿ya? Y luego Juárez Atoche mintiéndole al país diciendo no, es que eso lo tenía que contestar Barata y vamos a tener que pedir sus declaraciones cuando él ya había firmado un desistimiento de volverle a preguntar a Barata. No le quieren preguntar a Alan García. Es increíble. Entonces, en este tema de Lavallato las cosas tienen que cambiar y esperemos que cambien por lo menos por la parte del Poder Ejecutivo para que se demuestre que sí se quiere perseguir a todos por igual y que los que tienen que ir presos son todos. Si es que, reitero, ahora resulta que el lavado de activos es lo que se dice que es, porque yo creo que no hay forma de que eso sea lavado de activos. En segundo lugar, el pleito continúa. Los tweets, el mundo virtual. Oye, qué cosita, ¿no? Qué cosa. Fuerte, ¿eh? Yo en la mañana comenté que creía que el gran ganador era Kenji, porque la sanción en términos prácticos no significa nada. Y Rolando Reate, el congresista Reate, que es de los antiguos, o sea, nadie puede alegar que sea joven, lo mandó al presidente Fujimori a tomar agüita de azar. Era su líder. ¿Qué pasó? Agüita de azar. Y muy gracioso el señor Aguinaga en radio. Después dijo, bueno, yo no podía preguntar a él si ha tomado algún medicamento, ¿no? Uy. Ustedes recordarán el incidente del olor a alcohol y que según él era un emplasto de alcanfor para el dolor de espalda. Ya. O sea, comenzó la cosa bien fea. Pero luego es complicado porque, digamos, la mototaxi, que ha sido la más activa a favor de Keiko y contra Kenji, ha salido a hablar y ha quedado pues muy mal. Entonces el papá dijo, no, un momentito. Acá mi hijo ha sido correcto, leal, honesto, y los desleales son otros. Bien claro, porque mi hijo está luchando por mi libertad,
como buen hijo, ha dicho. como buen hijo, está luchando por mi libertad. Subrayado. Ujú. ¿Y qué hace Keiko Fujimori? A mi papá, te quiero mucho. Oye, por Dios, si tu papá le tienes que poner por escrito en un tuit a nivel nacional que lo quieres mucho, es que estamos en problemas en esa familia. O sea, tienes que hacer un acto público, tienes que cacarear que lo quieres mucho. O sea, digamos, sobreentendemos que su hija lo quiere mucho. Yo no necesito que mis hijos, mamá, te quiero mucho, me gusta que me lo digan el día de la madre o de vez en cuando, o tal vez en alguna ocasión, pero tweet, papá, te quiero mucho y seguiré luchando por tu libertad porque sé que eres inocente. ¿Ah? No le quiso pasar la ley de arresto domiciliario. El que más iba a decir es nuestro operador. Ustedes se dirán a la cara cómo se ríe todo el programa, ¿ya? Pero es que, de verdad, pues, si no lo quiso sacar de la cárcel, ¿cómo que estoy luchando por tu libertad? ¿A qué horas? Presentó un habeas corpus que sabía que han presentado 6 veces y sabía que lo iban a declarar improcedente de todas maneras. Y después a la bancada, a Fuerza Popular, al país. No, mamita. Acá hay una cosa bien rara. Porque hay una discusión hace meses, mucha gente me dice, esto es armado. Esto es Armani, todo como dicen los chicos. Esto es un Armani. Esto es armado, esto es armado. Razones no le faltan. No le falta. Pensar eso, Claro, y sí, uno sí. que es desconfiado en el Perú siempre dice, de repente esto es un Armani, ¿no? Pero ya ayer era clarísimo que esto no era un Armani, esto era la guerra. ¿Y cuál es el problema que yo veo de fondo? El problema de fondo es que Fuerza Popular en realidad no es un partido. Y el fujimorismo tampoco es un partido. Es una sucesión dinástica. Y lo que se están peleando es por la sucesión. O sea, el príncipe heredero le dice a la hermana regente, si quieres, no, perdón, acá la sucesión me toca a mí. Y él dice, no, papito, tú eres el menor, me toca a mí. Y el papá dice, un momentito, yo todavía estoy reinando, yo no me he muerto, acá estoy reinando yo. Acá el que reina soy yo. Y de mis hijos, este es el que me defiende. Y no menciona a Keiko en ninguno de los 4 tweets que manda Alberto Fujimori. Yo sé de paso, ¿por qué Alberto Fujimori no le presta su celular a Ollanta, Humala, y así tuitea también? Digo yo, no, vamos a tener al abogado Ollanta Humala, le vamos a preguntar, debería prestarle su celular para que tuitee, dado que parece que está permitido, o los textos los hace Alberto, se los da a Kenji, y Kenji los tuitea, pues obviamente, ¿no? Que es lo más probable. ¿Verdad? Pero es evidente que está hablando Alberto a través de Kenji. Y lo que es un papelón es que, miren, esto es como cuando las parejas se pelean y uno toma partido por ella o por él y después se amistan. ¿Cómo quedas tú? Como un idiota. Entonces, hasta que no estén de verdad divorciados, completamente aparte, vueltos a lo que fuera, tú no tomas partido. ¿Ya? No se te ocurra tomar partido, porque pues se amistan y tú eres la bruja. Tú me dijiste que eres un desgraciado, qué mala eres, es un buen hombre, has querido arruinar mi vida. Ay Dios, no, ¿para qué abrí mi bocaza? No, ya, igualito. Entonces, ese es el que pierde realmente. Así es. Y esa es la posición de la bancada ahorita. Galarreta, Alcorta, Chaco. Han habido algunos más cautos que otros, ¿no? Pero, pucha, Reategui, Becerril, Galarreta. O sea, a Galarreta, ahí hasta la cuculiza le ha hecho su vida. No, es increíble. Y Alberto Fujimori, hay que decirlo, no cree en los partidos políticos. Keiko cree que puede crear un partido político, como ya he dicho ayer, que trascienda los apellidos. Alberto dice que eso no existe. ¿Ya? Eso es falso. Él ha creado un partido para qué elección, no necesita un partido. Él necesitaba una alianza con las Fuerzas Armadas. Y eso fue lo que tuvo y con eso gobernó. Y le bastó y le sobró para gobernar 10 años el Perú. Entonces, Keiko Fujimori, no tiene una alianza con las Fuerzas Armadas ciertamente, cree que puede crear un partido orgánico, fuerte, ¿no? Y eso no es verdad. Y en segundo lugar, una cosa es tener liderazgo, como dice Augusto Álvarez en su columna hoy, y otra cosa es ser un caudillo que impone miedo. Entonces, ella quiere una aceptación a través del miedo. Bueno, eso no funciona como liderazgo. Aquí no hay persuasión, aquí hay, allá, con una mano te doy con la ley de antitransfugismo y con la otra te aplico una sanción disciplinaria. ¿Cómo te gusta? ¿Cuál quieres? ¿La vara grande o la vara chiquita? Pero igual te pego.
No, pues. Ese ha sido el fracaso de grandes monarquías en la historia, ¿eh? Así es. Nos vamos a la pausa. Tenemos un montón de información. No se muevan, volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. En un convento festejaban los hermanos, se oían risas y alegría de sonoros cantos. Dígame. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. Que la fraternidad. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Que el Señor nos conceda la gracia de ser santos, de convertirnos en imágenes de Cristo para este mundo tan necesitado de esperanza, de personas que, rechazando el mal, aspiren a la caridad y a la fraternidad. Que Dios los bendiga. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más, amigos. Gracias por su sintonía y a sus mensajes en Twitter. Gracias a George Ponce de León, gracias a Fernando Corcuera, gracias a Dorina Eizaguirre, y a María Peña. María Peña, ¿has desbloqueado tweets ayer? No pude. Miren, mil disculpas. Tuve que estar sentada en una clínica durante horas ayer, entonces se me complicó el día, pero está pendiente. Está pendiente, tarea pendiente. Ojalá que hoy día tenga un día complicado, pero mañana sí creo que voy a tener tiempo para sentarme a desbloquear. Paciencia. Tenemos en el teléfono al congresista almirante Carlos Tubino, justamente para conversar con él de lo que está pasando en su bancada. Almirante, muy buenos días. Sí, muy buenos días, Rosa María, y muy buenos días a todas las personas que están escuchando el programa. Almirante, entiendo que usted se abstuvo en el momento de votar una sanción contra Kenji Fujimori. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se abstuvo? No, yo no he votado en abstención, no he votado. ¿No ha votado? ¿Por qué no he votado? Y te explico por qué no he votado. Porque yo fui el que presenté la acusación contra Kenji Fujimori. Basado en el fundamento que tenemos en la bancada. Entonces, por un tema ético, si yo soy el que presento la acusación, entonces no voto porque, como lo digo, por un tema ético nada más. Lógico. ¿Pero usted está de acuerdo con la sanción? Pero claro que estoy de acuerdo con la sanción. Está de acuerdo con la sanción. Y estoy de acuerdo, y mira, y te explico, porque lo sustenté yo en la bancada cuando pedí que se formara un comité disciplinario contra Kenji Fujimori. Y entonces nosotros tenemos un reglamento de la bancada, y en ese reglamento, hay en el capítulo 4, se ve todo lo relacionado al régimen disciplinario nuestro, como tiene cualquier organización política. Y entonces, lo que nosotros hemos visto, y yo primero he presentado el tema, he pasado en los tweets, declaraciones, etcétera, y luego se ha hecho todo un trabajo profesional que lo ha hecho el comité disciplinario, que lo ha sustentado por más de 40 minutos, porque se le imponía esa sanción, y estando presente Kenji Fujimori, y él ha hecho sus descargos, y al final se ha votado. Bueno, el problema es que básicamente se le acusa de ser infraterno de manera planificada, y que reiteradamente se ha referido en términos despectivos a la bancada, haciéndoles un grave daño.
pues no parece, primero, que haya un grave daño, y en segundo lugar, no parece que haya habido términos despectivos, salvo llamarlo al Congreso Coliseo, pero salvo eso no hay otra cosa que sea despectiva. ¿Qué cree usted que ha sido el punto fuerte, el que los convenció de que efectivamente había que sancionarlo? Mira, han habido una serie, por ejemplo, de tweets que él ha lanzado, que son los que básicamente han ido contra la bancada, ¿no? Y ese es el problema, aparte de una serie de declaraciones que él da, teniendo la oportunidad de hacerlo internamente. Mira, él, el 35% de las citaciones de la bancada, él no ha asistido. Bueno, es que, señor Tubino, Kenji Fujimori entró a trabajar y él hizo este partido, recogió las firmas por todo el país, en el entendido de que el punto central de la agenda de este partido era sacar a su papá de la cárcel. Y se los ha recordado a todos y les ha dicho, ustedes han llegado al poder por mi papá, ¿qué han hecho por él? Y eso lo dijo en la bancada. Entonces, lo que está haciendo es ir a ver a su papá todos los días porque su hermana no se ocupa de su padre. Y alguien tiene que ocuparse del líder histórico del partido político. Entonces, si no asiste a las reuniones de bancada, es porque va a cuidar a su papá. Ese es el meollo del asunto. Entonces, aquí lo que estamos viendo todos los peruanos es un pleito entre Alberto Fujimori y su hija Keiko. Y ustedes están del lado de Keiko, ¿o no? No es así, no es así. Yo lo que te voy a decir es lo siguiente. Lo que pasa es que el congresista Keiko Fujimori, o digo Kenji Fujimori, participa en una sola comisión en el Congreso. Entonces, eventualmente participa esporádicamente en los plenos del Congreso. Entonces, tiempo suficiente seguramente lo tiene. Y yo te voy a decir, yo participo en 5 comisiones. Yo no tengo tiempo. Durante el día comienzo mi día muy temprano y lo termino muy tarde. Eso, por ejemplo, por decirte un ejemplo. En el caso de Keiko, ella tiene que manejar todo un partido político que tiene representación en todo el país. Entonces, trabajo tiene... Señor Tubino, no va a ver a su padre, no, fue este domingo y no había ido a verlo desde el Día del Padre. Y una persona en prisión, usted sabe, tiene necesidades materiales todos los días. El problema de Kenji Fujimori, como ha visto toda la prensa peruana, es que va a diario a la de Heroes. Diario. Porque va a ver a su papá. Que fue a diario al Congreso. Yo lo sé, pero el problema es que se trata del líder histórico de su partido. ¿O Alberto Fujimori ya no es fujimorista? Mira, acá yo te voy a decir claramente cómo son las cosas. Por ejemplo, para mí, Carlos Tubino estuvo en la Marina hasta el año 2005. Yo he ingresado a un partido político que se ha formado hace 7 años. Ajá. La presidenta del partido es Keiko Fujimori. Ya. Ella ha trazado toda una línea política en el partido que concuerdo con ella. Que tenemos que ponernos en la mochila todas las cosas que hizo mal el ingeniero Alberto Fujimori, estoy en total desacuerdo. Yo que tengo que ver con actos delictivos o mal hechos o lo que fuera que se hicieron en esa época. Discúlpeme, la hija ha dicho ayer que su padre es inocente, no sé si han leído. Según la líder de su partido, su padre no ha cometido ningún delito. Está preso por gusto. Oye, mira, pero yo estoy diciendo que en su gobierno hubieron y hay gente que ha pero estado, no, yo no le he preguntado por su gobierno, sino por Alberto Fujimori. ¿No es acaso el líder de... Fujimori, ¿Quién es? Mira, Alberto Fujimori está condenado por autoría mediata. Yo soy de las personas que condeno ese tipo de acusación y condena. Muy bien. Preso a cualquier militar. Ese es han traído toda esa fórmula legal de Argentina y que viene de atrás, desde la época que se jugó luego de la Segunda Guerra Mundial en Nuremberg, y con esto meto preso al que quiero. Señor Tubino, ¿quién es Alberto Fujimori dentro de la organización Fuerza Popular? ¿Quién es? Es el líder histórico, le tenemos todo el respeto del caso, pero no es el que ordena, ni el que manda, ni que tenemos ninguna razón para obedecerlo. Ya, ok. ¿Quién es? No es nadie, entonces. No,
No, es el líder histórico, es un referente. Bueno, su líder histórico ha dicho ayer que Kenji actuó honestamente con su conciencia y que los infraternos y desleales son otros. Sí, eso lo ha dicho, efectivamente, pero él no conoce cómo se está manejando Fuerza Popular en el día a día. Entonces, ¿Y por qué no conoce? ¿Porque nadie le informa? ¿Nadie le informa? No sé, pero yo lo que te digo, a mí me hubiera gustado que estuviera ahí presente y la persona que critican cuando se ha hecho la exposición de por qué se le ha sancionado a Kenji Fujimori. Y la verdad, que yo con la formación que tengo, aplaudo a Keiko Fujimori porque le demuestra al país que hay que respetar las instituciones y que los apellidos no son los que marcan la pauta. Bueno, 23 congresistas le pidieron a Keiko Fujimori que arregle sus problemas familiares en privado, porque consideran que este es un problema familiar. ¿Ustedes no consideran que es un problema familiar? No, ellos no dicen eso en su carta. Sí, en la carta del último párrafo dicen que esto es un problema de armonía familiar y que lo resuelvan pues entre ellos, ¿no? Bueno, eso tendrán que explicarlo a ellos por qué lo han redactado de esa manera. Son 23, ¿ah? Pero eso es un documento interno, ¿ah? Un documento, pero esos mismos 23 han estado presentes en la reunión. No todos, porque acuérdense, no, han votado a favor solo 44, nadie más. No 71. 44, pero son todos los que estaban, y si hubieran estado más, todos votaban los únicos. Sí, pero no estuvieron, han pues. votado en abstención. Pero señor Tubino, fueron 44 y no estuvieron todos, pues. Ese es el tema. Y eso significa que Kenji sí tiene un buen predicamento dentro de su bancada y que si derogan la ley antitransfugismo puede partir la bancada en dos. Si no, Keiko Fujimori no hubiera oído ofrecerle a PPK pues gobernabilidad. Mira, yo no estoy de acuerdo con esa apreciación, porque conozco bien cómo se manejan las cosas internamente, cómo piensa la gente, y los que no han ido, la mayoría han estado todos de viaje. No es que hayan ido, yo no voy para no enfrentarme con el problema. Quizás no ha sido el caso, porque los más cercanos, entre comillas, que podrían estar cerca a Kenji, son los que han votado en abstención, ni siquiera han votado en contra. Bueno, entonces, es que, doctor, almirante Tubino, ¿qué pasaba si alguien votaba no? Porque es rarísimo que no haya un solo voto no. Hay abstenciones y 44 a favor. Nadie vota no. ¿Por qué? No, habría que preguntarle pues a esos que han votado en abstención por qué no defienden su posición. Sí, que no, posición 7 se abstuvieron, no, pero el resto votaron. No, nadie votó no. En un partido democrático dirían sí, no, abstención. Porque están aterrados, pues. Porque si no votan a favor de la sanción, les aplican una sanción. No, eso es mentira, eso no es así. Bueno, explíqueme por qué nadie votó no. No votan porque ellos consideran que no es un tema de llevarlo a una ruptura o a, vamos a decir, o a una situación. Porque además, congresista, la sanción no tiene ningún efecto práctico. Como usted ha dicho que lo suspendan de la bancada, no significa absolutamente nada si no va a las reuniones de bancada. Si no quiere ser presidente de ninguna comisión, no ambiciona ser presidente del Congreso, no le interesa tener ningún cargo. Lo único que le interesa es sacar a su papá de la cárcel. Esa es su agenda. Y Keiko Fujimori se opone a una ley de arresto domiciliario para gente de la tercera edad. Se opone pues, porque si no ya la hubieran sacado. Entonces, digamos, la sanción no significa nada para Kenji Fujimori. Bueno, eso él lo pensará de esa manera. No, pero una sanción dentro de un grupo político es un tema serio. Es un tema en la cual se le dice a la persona que lo que está haciendo, la forma como está actuando, no es la forma correcta ni asumiendo los compromisos que todos tenemos de acuerdo al reglamento que tenemos en la mano. Todos hemos aceptado ese reglamento. Un reglamento, según la señora Donaire, que renunció, un reglamento que es inconstitucional, que no fue aprobado por la mayoría, sino por la minoría, que ella no conocía cuando se lo querían aplicar, y que ha dicho que Kenji Fujimori va a impugnar ante el Tribunal Constitucional, porque lo quieren sujetar a mandato imperativo, que está prohibido, y le quieren recortar su derecho a expresarse. Y los va a llevar a todos al Tribunal Constitucional. Y en
este caso, yo sí puedo afirmar de que este reglamento ha sido aprobado por todos nosotros y nosotros lo aceptamos y nosotros tenemos que implementarlo. Y que hoy los que se rajan las vestiduras de cualquier tema relacionado con Kenji deberían estar más bien al revés, deberían de estar vamos a decir, haciendo que las instituciones sean más sólidas, que se respeten en este caso la disciplina, el orden. Eso es lo que necesita el Perú. El Perú no necesita ese tipo de ejemplos que hemos visto con Kenji, no necesitas eso, en la cual tú comienzas a desconocer. Un hijo luchando por la libertad de su padre no está bien. No, eso está muy bien, ya. Pero yo no puedo ir más allá de los intereses personales, nunca deben rozar con los intereses de las instituciones. Entonces, la lucha por la libertad de su padre es un interés personal de Kenji Fujimori, no es el interés de Fuerza Popular. No, yo no digo eso. Yo lo que te estoy diciendo, no me cambies la palabra porque eres un bien trome para entregar las cosas. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Acá, en el Perú, que es un país que necesita orden, que es un desorden caminando por todos lados, tenemos que fortalecer las instituciones. Y acá lo que se está haciendo es aplicar un reglamento en una institución donde se ha seguido todo un proceso y donde hay una violación al reglamento. Eso es todo. Y entonces, yo quiero desconocer, vamos a decir, los principios que rigen a las instituciones. Bueno, así estamos fundidos pues en el Perú. Ya, pero, almirante, yo, de verdad, ustedes pueden haber estudiado mucho durante horas la conducta, pero es oponerse a que no haya una comisión investigadora sobre los abusos sexuales del Sodalicium. No parece ser pues una inconducta, parece ser una libre expresión, sobre todo porque no había un acuerdo de bancada. Claramente. Sí, pedir la bicameralidad, ¿no es cierto? No parece una cosa tampoco espantosa. Y decir que va a luchar por la libertad de su padre, tampoco. Lo cierto es que su hermana no ha querido pasar una ley que ustedes tienen la mayoría para pasarla y nadie se hubiera puesto de arresto domiciliario para personas de mayores de, no sé, pues 78 años. ¿Ya? Eso, ustedes no han querido aprobarlo. Mira, acá digamos las cosas como son. O sea, hay foros internos en todos los grupos políticos, en una empresa, en todos lados se manejan las cosas bajo normas internas. No, yo decido de que mis aspiraciones políticas, mis propuestas, etcétera, las voy a hacer por fuera del partido y no dentro de él. Eso se sanciona y es mal visto acá en la China y en la Cochinchina, en cualquier país democrático. Pero no veo de verdad cuál es la inconducta reiterada y malcriada de que lo único que quiere este joven parlamentario es sacar a su papá de la cárcel, que es el líder histórico, usted me lo acaba de decir. De ustedes. Eso está bien, pero el procedimiento que está siguiendo está violentando a una institución que es un grupo político, un partido político. Que entonces, se formó, discúlpeme, que se formó con el objetivo de sacar a su papá de la cárcel. Así, entonces yo cuando tengo un objetivo familiar, pateo el tablero de las leyes, el orden en un país. No hay ninguna ley que... Tú eres abogada. No. Yo le digo, yo no comparto los objetivos de Kenji Fujimori. Yo quiero que su papá continúe preso mientras esté sano. Pero el objetivo de Fuerza Popular, cuando él la funda, porque él recoge las firmas por todo el país, no yo ni usted, él es sacar a su papá de la cárcel. Entonces... Mira, eso tampoco, como dice Kenji. Entonces... tampoco es así, que él haya sido una persona que ha ayudado a formar el partido, sí. Yo personalmente he visto, por ejemplo, el gran trabajo que ha hecho Keiko para consolidar ese partido, porque un partido no se consolida porque tú agarras y recolectas firmas. Pero es trabajo. Pero déjame terminar mi idea. Mira, es trabajo. Keiko Fujimori ha recorrido todas las provincias del Perú, ella misma ha hecho los juramentos a todas los comités provinciales. Y entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Que hoy Fuerza Popular, que molesta a muchas personas, tiene representantes en el Congreso de todas las regiones del Perú. Sí, probablemente sí, pero no están muy contentos, le diré, los de provincias, ¿ah? Están un poquito marginados, pero claro, y eso se manifestará en los próximos meses y años. Pero lo que sí es cierto es que
señor Tubino, Fuerza Popular no es un partido político. Aspira a serlo algún día, pero no lo es. Lo que estamos viendo ahorita es una lucha por una sucesión dinástica. O sea... No. Oye, tú te pasas, ¿sabes? Porque dices una frase... Game of Thrones, o sea, es una lucha por una sucesión dinástica. El papá dice, oigan, discúlpenme, yo sigo reinando, ¿ah? La princesa regente, la princesa regente es temporal. Si alguien, mira, pero si alguien piensa eso, está totalmente equivocado, porque este es un partido político, ¿y sabes qué cosa? Eso le va a molestar más a algunos. Es un partido que se ha creado no para una elección, para quedarse en el Perú en el siglo XXI. Y eso es el trabajo que está haciendo Keiko Fujimori, y durante la semana, ¿qué tiempo va a tener para hacer otra cosa que no sea dedicarse a consolidar ese partido político? Claro, entonces tiene que... ¿A usted le parece bien que no vaya a ver a su papá? No, ella va semanalmente. No va semanalmente. Almirante, no le han contado. Va a veces, una vez al mes, a veces. O sea, y fíjese, Kenji no fue a votar por su papá, por ella, por algo será. Bueno, yo la verdad que ese tipo de vamos a decir, decisiones personales no las conozco. Lo que sí te puedo decir que Fuerza Popular tiene toda una organización mucho más consolidada de lo que ustedes imaginan. Entonces, a buena hora, mejor sigan pensando así como piensas tú. Eso está excelente para nosotros, porque cuando uno se enfrenta políticamente con alguien y no lo evalúa bien, pierde pues. Mejor sigue pensando así. Bueno, también es al revés. Usted sabe que en la guerra, cuando uno sobreestima sus fuerzas, comete un error muy grave, ¿ah? Pero al revés también. O sea, obviamente, pero no sobreestime sus fuerzas, almirante, porque después no hay enemigo chico y no hay nada peor que subestimar al adversario. Y yo creo que ustedes están subestimando a Kenji Fujimori, porque no es a Kenji el que están subestimando, están subestimando a Alberto. No, acá nadie se subestima a nadie, ni nadie le falta el respeto a nadie. Lo que sí, nosotros, y yo la felicito a Keiko Fujimori porque vengo de una institución ordenada, ella defienda la institucionalidad, tome decisiones sin importar el apellido ni quién es. Eso se necesita el Perú, ese tipo de liderazgo. No, claro, el tipo de liderazgo digamos, el que hago lo que sea para meterle miedo a todo el mundo. O sea, si sanciono a mi hermano, a ti que no eres mi pariente, te fusilo. Ese es el mensaje que les está dando a los tampoco es así, por eso sería pues, un tema dictatorial, esto no camina de esa manera. Entonces, yo creo que acá estamos frente a decisiones que a buena hora se toman en el Perú. Es un buen ejemplo, o sea que ya los apelliditos, y mi apellido Prado, como apellido no sé quién, eso ya no sirve en el Perú. Qué bien, qué excelente mensaje para todos los peruanos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al almirante Tubino por haber estado con nosotros esta mañana y bueno, está absolutamente de acuerdo con la sanción y cree que es un acto disciplinario. Nos vamos a la pausa y regresamos con el abogado de la señora Nadine Heredia. Está con nosotros Wilfredo Pedraza. Él ha estado ayer justamente en el penal de mujeres de Chorrillos y tiene novedades sobre el caso. Vamos a conversar con él. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En estas fiestas patrias, demostremos nuestro amor por el Perú, arduamente para hacerte de esta una gran nación. Felices fiestas patrias, les desea Radio Santa Rosa, llevando buenas nuevas a tu vida. Todos los peruanos somos Perú.
Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santo Domingo RCD en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y Radio Santa Rosa en Lima, que nos tiene también en vivo en Facebook Live. También estamos con nuestros amigos y hermanos de Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María. Y estamos con Wilfredo Pedraza, abogado de la familia Humala Heredia. Ustedes lo han visto la semana pasada, muy activo, y en estos días también muy activo en la defensa de sus patrocinados que están en este momento sufriendo prisión, están en cárcel. Gracias por estar con nosotros. Rosa María, buen día. Empecemos por la parte más sencilla, creo que son las condiciones carcelarias. Usted ha señalado ayer que las condiciones carcelarias de Nadine Heredia no son las adecuadas. Usted ha sido jefe del INPE en su oportunidad. ¿Por qué no son las adecuadas? A ver, ella está en un penal de máxima seguridad. Hay un grupo de internas por terrorismo. Es verdad que no tienen ningún contacto, pero está recluida en un área que se llama área de prevención, que es una zona no habilitada para que alguien pueda quedarse varios días. Es una zona de tránsito al cual llegan internas nuevas y están, mientras son reclasificadas para entrar al interior del penal, están por un día máximo. Ese proceso de adecuamiento de la infraestructura está caminando, a pesar de la buena voluntad de la dirección del penal. Entonces debe ser un área muy amplia. Tiene dos sectores, una pequeña, que es donde está básicamente, digamos, su zona de dormitorio, en condiciones, yo diría, no adecuadas en términos de infraestructura. No hablo de comodidad, sino estándar mínimo, o sea, digamos, aquello que permita ser habitable. ¿Qué tiene Nadine Heredia hoy día? ¿Un colchón en el piso y punto? Un colchón no, un colchón en una tarima de cemento, en el espacio hecho para una celda, un baño. Y un acceso a un pequeño patio que es una zona todavía común, en la que todavía se cruza con algunas internas, justamente esas nuevas que llegan para ser calificadas, pero no las de terrorismo. No las de terrorismo, hay que decir. Yo creo que en términos de seguridad su situación no es tan compleja. Yo diría que la complejidad está más bien en términos de estándar mínimo razonable para habitabilidad. Ahora, ¿cuánto tiempo cree usted que se tome la sala para resolver la apelación? Ustedes van a presentar sus alegatos la próxima semana. A ver, la ley señala que son 3 días después de recibir el expediente. La sala ha recibido el día de ayer el expediente. Es dentro de los 3 días, de manera que en cualquier momento. El presidente de la sala, sin embargo, ha dicho que tiene un poco de carga procesal, y eso es comprensible, que el martes tiene el caso Caracol. Y bueno, veremos si o el lunes o el miércoles, esperamos que no sea tan distante. Los recibe. Escucha los alegatos. Y luego tienen 48 horas para tomar una decisión. No, pero esas 48 horas usted sabe que son a veces extremadamente largas, ¿no? O sea, sin duda. Ese es el problema. No son de cumplimiento obligatorio. Que son 48 horas que pueden ser hábiles o inhábiles en realidad. La Sala Penal Nacional de Apelaciones tiene como regla tener hábil de lunes a domingo. Obviamente, nosotros entendemos perfectamente que hay carga y que hay temas. Sin embargo, esperamos que esto no deba pasar fiestas patrias. Usted es un optimista. Ver, sí. De hecho, el ánimo al tope en esto. Pero la verdad que tampoco hacemos un drama por eso. Que la sala maneje, a nosotros no sé si es relevante qué sala va a haber, qué magistrados, aunque eso ya está definido. Básicamente, pretendemos... Yendo al fondo del asunto, esta es una sala, la que va a ver este caso, que ya le negó al fiscal Juárez Atoche la solicitud que sí le concedió el juez Concepción Cuargancho de impedimento de salida. Es decir, esta sala le dijo al fiscal y al juez, no merecen impedimento de salida. ¿No es cierto? A ver, esta sala ya le negó una prisión preventiva en un primer momento, a comienzo de año. Esta sala denegó la variación de regla de conducta de Nadine, revocó una decisión del juez Concepción Caraguancho, pero esta misma sala aceptó la modificación en el caso de Ollanta Humala, la modificación de la regla de conducta. A ver, Nadine podía viajar solo dando cuenta. Ollanta no, él tenía que pedir permiso del juez. Esa variación la introdujo esta sala. Pero en todo caso no tenían impedimento de salir del país cuando el fiscal lo había solicitado. En lo absoluto. O sea, entonces el fiscal sí lo había solicitado y esta sala había dicho, no, sí pueden salir del país. Entonces,
Si esta sala ha dicho hace 2 meses, no más que eso, que estas 2 personas pueden salir del país. Fue en abril. Bueno, abril, estamos a julio. Abril, mayo, junio, julio. 4 meses. Si hace 4 meses esta sala dijo que estas personas podían salir del país, oiga, el que puede lo más, pues puede lo menos, ¿no? O sea, ¿por qué voy a estar preso si esta misma sala hace 4 meses me dijo que yo sí podía salir del país? Precisamente por eso, Rosa María, la regla procesal es que los temas que se deben de evaluar en el marco de esta prisión preventiva es qué ha pasado entre abril hasta hoy, que de nuevo ha habido que pueda fundamentar ese cambio. Lo que dice el fiscal Juárez Atocho es que ha habido un poder para que las niñas viajen. Es correcto. Y el señor Concepción Carguancho ha dicho que ese poder, no el viaje, ese poder es la prueba del peligro de fuga de Nadine Heredia. Así es un poder, sin embargo, se extendió en noviembre del año pasado. Pero a ver, ¿qué significado, qué entidad tiene un poder, que los papás otorgan un poder por cercanía de vacaciones? Exactamente. Eventualmente incluso... Porque ellos no pueden salir, obviamente. Porque no pueden salir o porque no desean salir. Claro. ¿Qué entidad tiene para fugar? En el esquema del fiscal, las fugas siempre son primero los hijos y después los padres. Ese esquema es un absurdo. Bueno, Quien quiere fugar, se fuga. Pruebas al canto que es al revés. Alberto Lógico. Fujimori la dejó a la hija acá con su cajito y su perro, ¿ah? De verdad, acá al ladito en el Palacio de Gobierno. A Ken y a todos, se largó y los dejó a los hijos acá. Alan García, él salió. Y Pero después es que salió. obvio, quien se quiere ir se va sin la familia, porque en ese proceso de fuga la familia es una dificultad. Pero en el esquema del fiscal y del juez, primero van las hijas y luego van los demás. Por eso usa este mismo esquema de último viaje de las hijas. Claro. Las hijas viajaron, entonces es una fuga progresiva anticipada y luego se iban los papás. Eso no tiene ninguna lógica. Menos lógica tiene y señalar que eso es elemento de peligro procesal. Claro. Las hijas no tienen impedimento, no tenían ninguna limitación. Son menores de edad, además, no tiene nada que ver. Este último viaje, además, tiene que ver con un tema académico, bueno, intercambio cultural. Él visitó el colegio para ver si era académico o no. Le dijeron que no era del colegio el viaje, sino era organizado por una profesora. Entonces, para él no vale el viaje. Es una interpretación pésima, porque es una actividad promovida en el colegio. Claro, por una profesora del colegio. Se aceptó y luego el colegio lo autorizó. Hay una constancia escrita. Claro. Entonces, claro, es verdad que formalmente el colegio no lo promueve, pero aquellas actividades que se promocionan dentro del colegio es una actividad del colegio. Claro, es como el viaje de prom que te dicen, el colegio no lo promueve para no asumir responsabilidad. Pero se hace pues toda la organización dentro del colegio. Pero aunque no fuera, se trata de un viaje de carácter académico, intercambio cultural, es un viaje importante porque van hijos de muchos líderes del mundo. Los hijos de las hijas de Obama han estado hace algunos años en esa misma universidad haciendo exactamente lo mismo. Claro. Que tiene que ver con intercambio cultural, con música, con teatro, siendo la Universidad de Chicago, es una actividad para colegiales. Claro. De manera que hoy lo que tenemos es 2 hijas compungidas profundamente porque sienten que ese viaje que ellas se llevan encantadas les sirve como argumento al fiscal para lo que está pasando hoy, y eso me parece gravísimo. Eso es lo que yo intuí, porque yo dije, esas 2 chicas van a pensar toda su vida que por culpa de ellas, por insistir en este viaje, sus papás se fueron a la cárcel. Creo que el mensaje además es malo, porque los hijos de quienes son investigados aparentemente, según la regla del fiscal, deben de seguir la misma suerte y las mismas limitaciones de los investigados. Eso violenta. Eso no era así en el Perú. No No era así. Yo no recuerdo en los años largos que tengo de abogado que la justicia se haya introducido en temas vinculados con los hijos. Obviamente, salvo hijos adultos que estén... Claro, porque sean parte de una organización criminal. Estamos hablando aquí de 2 jóvenes de 15 y de 13 años. Claro, no tiene Eso nada no que tiene ver. sentido. Ahora, yendo a la materia, en el caso específico de lavado de activos, yo lo he explicado, doctor Pedraza, más o menos 100 veces. ¿ya? Es verdad. Y 100 veces me han dicho, abogada de Nadine, a usted le consta que yo con su patrocinada no hablo, y ojalá si me diera una entrevista yo encantada, pero no me la va a dar nunca, porque yo descubrí que me estaba mintiendo, en un tema que además resultó en el fondo banal, pero que nunca debió haber mentido porque tenía una mala asesoría. Pero en fin, el tema del lavado de activos importa lo siguiente, es como el caso de Toledo, es decir, hay un delito, cohecho, coima, correcto, y yo consigo a un mafioso a tiempo completo, con dominio de estos bienes que he conseguido a través de un delito, consigo un testaferro que introduce esos bienes en el sistema
y después de un largo tiempo me los va a devolver a mí porque yo no he perdido el dominio de esos bienes. Exactamente. O sea, Maiman, la suegra, pobrecita, Avi Danón, forman Ecoteva, todo ese esquema es un esquema lavado. Eso es un caso de lavado perfecto. Es correcto. Ya, en el caso de el señor Ollantumal y su esposa, supongamos que el dinero efectivamente se entregó, ellos lo niegan, pero se entregó. Es un dinero de una empresa que desarrolla actividades ilícitas, también es cierto. Pero ya salió del o sea, no hay una devolución. Eso es lo que yo no he entendido en ningún momento por parte del fiscal. ¿Cuál es la devolución? ¿Ese dinero se lo cuidan a Odebrecht los Humala? A ver, en la tesis del fiscal hay lavado por dos razones. Una, porque se introduce el dinero a partir de los aportes. Nada más, como basta el expresión aporte. de conversión, dicen. Ya. Y luego, con ese mismo dinero, se habrían hecho adquisiciones de carácter personal. Perfecto. Esa parte se está, definiendo sobre la base de balance o desbalance patrimonial, que los trabajos están en camino. Esa es la tesis central. Pero, a ver, yo retrocedo un poquito. Estamos hablando de cooperación para fines de campaña política 2011. En el 2011 la empresa Odebrecht no tenía casi ningún cuestionamiento en el Perú. Era una empresa prestigiosa, se supone. En la hipótesis negada de ese aporte, estamos hablando de, 1, aporte para campaña, 2, nulo conocimiento del origen ilícito de esa donación y por tanto imposibilidad de que haya lavado. La ley dice claramente que hay lavado cuando hay presunción de origen de dinero, de minería ilegal, de narcotráfico. Hay una de larga terrorismo. lista de delitos, pero dice delito contra la administración pública. Correcto, también. pero eso supone entonces que en el lugar de origen se haya hecho la investigación y determinado que ese dinero tenga como origen un delito contra la administración pública. Pero eso no existe, ni en Venezuela, ni en Brasil. Pero además hay una serie de consistencias. Fíjese, voy al grano. A ver. Hay una cosa de la cual se les acusa, y yo quiero que sea usted sincero conmigo. Siempre. Se les acusa de haberse tirado la plata de campaña y habérsela gastado en mejorar su casa, comprarse una camioneta Cherokee, viajar, qué sé yo. Gastarse la plata de la campaña en ellos mismos. ¿Eso es verdad? A ver, ese vehículo, ese Cherokee era un Cherokee de creo que de 12 años de antigüedad. Sí. Que costó muy poco dinero. Una vez me jaló llanta en ese carro. De verdad, cuando manejaba solo así, una vez me encontraba en una esquina y me jalaron. Te estoy hablando mucho antes de que sea presidente, ¿eh? Te estoy hablando del 2008. Pero era la misma camioneta, eso sí es verdad. Ahora, puede ser, pero digamos, remodelaron la casa con la plata de la campaña. A ver, pero ellos tenían el antecedente ya del trabajo y ahorros efectuados en los casi 2 años de agregado militar en el extranjero. No, esa comparación que hacen, sueldo de comandante y Claro. qué tiene, no es exacta, porque él tiene 2 años de trabajo fuera. Más de 2 años, pues se fue a París y de ahí a Seúl. Claro, exactamente, estuvo en Corea. Entonces, en ese periodo, ellos han podido documentar los ahorros que han logrado, que constituye base un poco de su nuevo patrimonio. Claro, que es verdad que de ahí se gana bien, eso es cierto. Claro, la regla es que todo el mundo quiere ir porque eso le genera una No. caja razonable. Así es. Sobre todo cuando hay vocación, digamos, por la austeridad en esos gastos. Ellos compran la casa de Higuereta cuando regresan, ¿no es cierto? Compran cuando regresan con una inicial como de $60,000. Así es. Ellos han documentado el origen de ese dinero con transferencias bancarias. Lo único, comillas, digamos, extraño, si se quiere, es que hay un préstamo de $20,000 para completar la Cuota inicial. La cuota inicial. Pero es un préstamo que está perfectamente documentado por una tercera persona y que ha reconocido además en el expediente que sí le prestó el dinero. Así es. Luego, un crédito hipotecario, pago a 15 años y el pago de las cuotas regulares. En el proceso de pago aparecen, documentado todas las actividades laborales que tiene Nadine Heredia. Ahora que, según todos, son actividades de favor, son contratos de favor. El señor Paredes, por ejemplo, le dice, ya, mamita, hazme 3 estudios de cualquier cosa y yo te pago $2,000 mensuales. Eso no es ilícito. Los contratos de favor en el Perú no son ilícitos. A ver, si fueran de favor, se trata de recursos de privados. Sí, de privados, en esa claro. hipótesis, y por tanto, con el recurso privado uno hace lo que quiera. Así es. Sin embargo, en el expediente están los contratos, el pago de impuestos, el giro de recibos, la declaración de quienes suscribieron los contratos, validándolos. Sobre esos hechos, Nadine Heredia fue investigada en el 2009. Exactamente. Y fue exonerada de responsabilidad por la Exactamente. misma fiscalía. Entonces, lo que se tiene que investigar ahora son hechos nuevos. Ok. Entonces,
¿por qué? Y lo que digo, en vez de investigarlos por lavado, ¿por qué no los investigan por enriquecimiento ilícito? Desde mi punto de vista, lavado no hay. Puede haber cualquier tema vinculado con la declaración, la fe pública de quienes niegan hoy haber hecho aportes, etcétera, pero lavado no. Fíjese, aquí lo más relevante es Barata, el famoso Barata. Pero veamos que cuán consistente es. Barata dice que recibió la instrucción de Marcelo Odebrecht a mitad del año 2010, julio o agosto. Marcelo Odebrecht dice que la instrucción se la dio terminando la primera campaña, la primera vuelta. O sea, eso sería es abril 2011. Hay una es. diferencia de 8 o 9 meses. Claro. Barata dice, después de recibir las instrucciones, me contactó Garreta. Quedamos en el Hotel Meliá en Brasil, una reunión, y Garreta le dijo, respecto a ese tema, yo me encargo y a mí me das el efectivo. Ya. Garreta dice que eso nunca ocurrió. No, además, el fiscal jamás ha llamado a Garreta. ¿Garreta dónde está? ¿En Brasil o está en en Perú? Brasil. En esa idea, un testimonio así, que se contradice en fecha sustantiva con Marcelo Odebrecht, que tiene un actor vital que es Garreta, lo mínimo que un fiscal hace es llamar a Garreta, pero no lo llama, nunca contrastó esa idea. Y Garreta en prensa internacional ha dicho, yo jamás me reuní con Barata. Además, Humala y Heredia conocen a Garreta recién en octubre, y se supone que Garreta con Barata estaban ya negociando esa cooperación para Ollanta en julio o agosto. Eso no tiene sentido. Entonces, lo que quiero decir es que no es que se trate de una declaración, digamos, de poco valor, es importante, claro, pero una declaración de esa magnitud, no contrastada, además con tantas contradicciones, negada por los actores intermedios, por lo menos no puede ser utilizado como un elemento de verosimilitud, claro, que justifique una prisión preventiva. Nos tenemos que ir, pero quiero preguntarle por el tema de Madre Mía, porque en medio de la disquisición del señor Concepción Carhuancho, de repente apareció Madre Mía. Sí. Y usted no tenía derecho de réplica. O sea, no, esos argumentos no podían ser contestados por usted. A ver, hay una barbaridad jurídica ahí, porque... Sí, eso me pareció a mí también lo mismo. La regla es que uno puede extrapolar el comportamiento de un procesado de un expediente a otro, siempre que haya sido investigado y siempre que se haya establecido en esa investigación, exacto, el comportamiento procesal. Pero Ollanta Humala en el tema de compra de testigos de Madre Mía no fue investigado, fueron otros y esos fueron absueltos. Entonces, a título de que se incorpora ese elemento probatorio para decir que Ollanta Humala podría comprar. Y final, esos audios no están en el expediente, están en una fiscalía común. Los que hemos escuchado y reconocido no tienen nada que ver con Madre Mía. No, pues entonces, son sobre manejo de fondos de campaña. Exactamente. Que de nuevo, de acuerdo a la ley de partidos políticos, está exonerada del control de la SUNAT, del control de toda institución que no sea la OMPE, que solamente tiene una función de sanción administrativa. Con lo cual un fiscal no podría válidamente incorporar para valorar esos audios, y menos un juez. Por eso nosotros esperamos que la sala tome una decisión mucho más reflexiva. Ollanta y Nadine están confiados en que así sea, ellos están tranquilos. Ahora, una pregunta sobre el tema de fondo. Una vez que el fiscal acusa, eso pasa nuevamente a sala, ¿no es cierto? Pero esa acusación tiene que ser calificada por un colegiado. Sí, en este modelo de proceso hay una etapa que se llama la etapa intermedia, donde entre fiscal, juez y defensa se define qué pruebas van a ir al juicio oral. Así es. El juez va a decidir qué pruebas finalmente van a un nuevo juicio oral. Pero el juez podría decir, ¿no hay mérito para juicio oral? Sí, claro, puede decir y archivar el tema. Yo creo que va a ir a juicio oral, o sea, eso es... ¿Por lavado? Nosotros vamos a sostener al final que eso es atípico, eso lavado no es. Por lo tanto, no hay tipificidad, no hay delito, pues. Tendría que seguir esa ruta. El juez Concepción Carhuancho ha dicho que sí. Lo que más les conviene a ustedes es que los acusen por lavado. En fines de absolución, sin duda. Porque además... Ese fiscal es más sonso, Dios mío. Porque además las pruebas que se aducen no tienen mucha consistencia. A ver, se ha insistido en el tema de Venezuela. Sin embargo, PPK ha dicho que nunca vio nada. Claro. Una cosa es el comentario periodístico y otra cosa es en fiscalía. PPK, Toledo, el jefe de la DINI, el jefe de la Digimin, han dicho que jamás hicieron ningún informe vinculado a maletas de dinero. ¿Qué nos queda? Dos testigos que el juez... Espinosa y Torres Caro. Que tienen un historial de animadversión contra las personas y tienes que descartarlo. Testigos impropios, claro, con enorme odiosidad. Claro. Y eso...
que se han declarado enemigos públicos de. Entonces, la gente no lo. Usted, cuando va a declarar, siempre le preguntan: ¿usted es amigo o enemigo de la persona? Y tu abogado te dice: ni amigo ni enemigo. ¿Ya? Precisamente se hace para valorar. Exactamente. Yo soy enemigo. Olvídate, pues, yo lo odio. Este hombre me valoró la vida. Bueno, desde que conozco a Ollanta ya hace varios años, él maneja siempre el vehículo. Sí, le gusta. Se sube. Además, le gusta. Incluso de presidente lo ha hecho. Sí. En esa historia de Espinosa maneja la camioneta. Eso es inverosímil. Inverosímil. Yo tampoco. Ha manejado siempre, incluso el presidente. De manera que. Y ahora, ellos tienen otros procesos. Sí. Entiendo que son 12 Casi procesos. 12, sí. Pero alguno por algún otro delito importante, cohecho, colusión, enriquecimiento ilícito. No. El tema de gasoducto, que está en etapa preliminar, no hay ningún cargo específico. Porque podría haber un cohecho, pues ahí, ¿no? Entonces ya, coima. Entonces ellos le pagan, Odebrecht les paga la campaña y ellos a cambio le dan la obra a Odebrecht. O sea, esa sería la hipótesis. Claro, pero esa hipótesis no existe porque no hay un elemento mínimo siquiera para presumir eso. Además, de nuevo, eso no es lavado, es cohecho. Pero, bueno, barata, si algo vale la palabra, él dice, nunca dio dinero por nada más, salvo ese aporte. Claro. Marcelo Odebrecht también lo ha dicho Ahora, exactamente. yo le digo una cosa, usted estuvo sentado con Marcelo Odebrecht en Brasil, usted no podía preguntar nada, no tenía derecho a preguntado, a través del fiscal brasileño. Ya, ¿por qué no le preguntaron por coimas? Oiga, yo si hubiera estado ahí, ya, aprovechando que estamos acá, dígame, Alan García, ¿cuánto les pidió? Por Olmos, ¿no? Entonces, pucha, o sea, yo no sé, me salía periodista y le preguntaba, dígame, señor, ¿cuánto le pidieron por él? Porque ustedes han confesado y lo han confesado, ¿cómo fue lo de Irsa Sur? Rosa María, el tema es muy concreto. Quien introduce el asunto de otros actores políticos en el Perú es el fiscal del Brasil, ¿correcto? Ni yo ni el fiscal. Así es. Yo sí hago una repregunta después para que incida en el tema. Y él dice que la política de su empresa y de las empresas locales era aportar a todas las campañas sin excepción a todos los y a que a Barata no le gustaba Humala, le gustaba a Keiko. Y además señala que eso era la regla en el Perú y en toda la región. En todo el mundo, así es. Pero también es verdad, él dice que está seguro que así fue, que hubo aportes, pero que los detalles solo lo podía dar Barata. Eso es verdad. Que ahora, hoy ya no va a declarar. Claro, pero lo ideal hubiera sido, una preguntita, ¿no? Usted ha dicho en la creación del Departamento de Justicia que durante el gobierno de Alan García hubo una obra de transporte público, que es evidente el metro, donde hubieron coimas. ¿Hasta qué nivel cree que llegó la coima? Porque han metido presos a varios funcionarios. Yo sé que no era su problema, porque no era su cliente, ¿no? Pero, pucha, qué curiosidad. No, si Alan también recibió, hubiera sido pues genial, ¿no? Yo sí le pregunté si había entregado dinero a Ollanta o a Nadine entre el 2011 y el 2016 con cargo a alguna obra. Y te dijo que no. Absolutamente no. Ya, ok. Entonces es una buena declaración, finalmente, pues si se va a usar una, se debería usar la otra. Exactamente. Entonces, Y eso, Rosa María, aquí se investiga un tema de campaña, no es un asunto contra contrato, contra adenda, contra nada. ¿Por qué ustedes no han resaltado esa declaración de Marcelo Odebrecht? Lo hemos venido diciendo, pero evidentemente los espacios que tenemos en medios en ese tema son pequeños. Son cerrados. Básicamente redes. Así es. Bueno, esperemos que se aclare el asunto, como usted dice, vaya a juicio, y que el Perú entero entienda claramente cuál es el tipo penal de lavados activos. Yo creo que el tipo está mal planteado. Y que se entienda que cuando los abogados recomiendan a quien investigan, respeta las reglas, no hagas nada, participa, va, etcétera, resulta que como en este caso termina acabando en prisión preventiva y eso rompe el esquema de cualquier abogado penalista. Por esa razón es que casi todos los penalistas, casi unánimemente, están en desacuerdo con este tema porque nos dejan offside. El único que está a favor es Abelino Guillén, pero Abelino Guillén con buena fe, ha sido fiscal toda su vida. Bueno, pues. Es que hace 2 años él sin fundamento o con fundamento dice exactamente lo mismo. Claro, o sea, pero él digamos, tiene un discurso uniforme. Claro, pero ha sido fiscal, entonces tiene el alma fiscal, pues, ¿no? Entonces al imputado hay que meterlo preso como de lugar, porque es el trabajo del fiscal. Pero hay que decir una cosa, estos señores ni siquiera están imputados, ¿ah? Pero es mal mensaje para la comunidad jurídica, porque si tú te portas bien, terminas preso. No, además, pero discúlpeme, una audiencia de prisión preventiva que dura 17 horas es absolutamente ridículo, eso no es verdad, eso no es así, eso no pasa. Eso solamente pasa cuando tienes al juez loquito porque tiene una cámara delante. Esa es la verdad.
¿ya? Y eso que tenían que pedir permiso para ir al baño, porque era una cosa espantosa y puede pasar después 17 horas sin ir al baño. La audiencia con la sala va a ser diferente. Esta es una sala mucho más sobria, sin duda. Podemos estar de acuerdo con sus decisiones. Tiene otro nivel, felizmente. Y yo creo que esto es un tema que el Poder Judicial y la Fiscalía tienen que reflexionar en temas de esta magnitud y en temas de anticorrupción, porque nadie quiere que las cosas se acaben, simplemente. Claro. Tiene que haber una selección adecuada de magistrados. Muy bien. Bueno, nos vamos, nos tenemos que despedir. Ha sido el abogado de Los Humala esta mañana, el doctor Wilfredo Pedraza, y nosotros nos vamos, Ismael. Nos vamos, hasta mañana. Hasta mañana. Recuerden que este programa estará pronto, ya muy pronto, en algunos minutos más, en la cuenta de YouTube de Sodom. Sí, apúrate, Ismael, la gente se queja cuando te demora. Ya, listo. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Noticia de último minuto. La repetición del programa A Pensar Más con Rosa María Palacios lo puedes apreciar en nuestro canal oficial de YouTube, Radio Santa Rosa, y en nuestras redes sociales. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119.